Sí, no tienen ninguna duda. No, de mi parte no. No. Ok, nomás déjenme sacar, es que lo tengo en la otra computadora el examen, pero bueno, aquí debe de estar en mi clase. Igual en la tarea también noté algunos detalles, pero pues les digo, son menores, pero sí es bueno que pues los vayan considerando. Un detalle importante es el siguiente. Nosotros, acuérdense que cuando calculamos la energía de red, con las fórmulas que pues mencionamos, la de Kaputinsky, la de Borland-D o la de Born-Meyer, pues es a 0 Kelvin. Entonces, cuando quieran compararlas con los valores obtenidos, o sea, con la energía, la entalpía de red, que es lo correcto que se tiene del ciclo de Born-Haber, pues entonces tenemos que hacer la corrección por temperatura. Esto también, y se los quiero aclarar, hay algunos autores, bueno, en algunos países no la consideran. Me da la impresión porque recuerdo que en una olimpiada pasada, los japoneses también pusieron un problema del ciclo de Born-Haber. Incluso creo que en la tarea que les pedí también no lo consideraban esa situación. Entonces, nomás vean bien el problema y vean si se hace la corrección o no. O sea, sean conscientes de que a veces se puede hacer, a veces no. Lo correcto es que sí se haga esa corrección. No es mucho, normalmente pues son pocos kilojoules, obviamente depende mucho de la estructura cristalina. Y bueno, ahorita deducimos algunas cosas de eso, ¿no? Bueno, nomás déjenme ver el examen. Las soluciones se las voy a subir yo creo que más al rato. No había tenido oportunidad de bajar los archivos, pero ahí los tengo ya para que sean un poco más claras. Aquí está. Entonces no tienen dudas ni de la tarea ni del examen. No, de mi parte no. Bueno, yo sí. Adelante, ¿cuál es? Para una vez ir avanzando por De ahí. la tarea. ¿De la tarea cuál era la duda? Es que hubo una que no pude responder, que era creo que era de los radios. Te dejé de escuchar. Era de los Déjalo radios. busco. Bueno, les comento que también hubo un pequeño error en la tarea. En realidad el ejercicio ese de tarea era un examen, era parte del examen que se puso en Vietnam. Lo adapté, solo que en Vietnam lo usan como la energía de disociación de red. Y en el caso de nosotros, pues estuvimos trabajando con la energía de red, que es la definición, o sea, la que se forma. Entonces, ahí me equivoqué en la corrección. En realidad, ahí había un signo que no corregí. Pues, ya les voy a mostrar. Aquí luego también tengo tarea. Ejercicio es este. ¿Siguen viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. Okay. Bueno, aquí en esta parte es donde hay un pequeño error. Y les voy a decir de dónde viene, porque justamente sí me interesa que si en dado caso lo necesitan utilizar, les digo, me da la impresión que los japoneses no van a utilizar estas correcciones por efecto de temperatura, pero pues vale más que lo sepan, ¿no? O sea, hay que verlo de manera correcta y así se simplifica, porque como les digo, hay lugares donde se simplifica igual en energía de red de las ecuaciones con los ciclos, pues no hay problema, ya ustedes ya sabrán. Bueno, entonces sí están viendo mi pizarra, ¿verdad? Sí. Entonces, si consideramos esta reacción, le voy a poner coeficientes X, Y, no se confundan. Vamos a asumir que es una carga positiva nomás. Bueno, vamos a ponerle
Solo los valores, no me voy a poner ahorita a balancear cargas. Y vamos a considerar una estequiometría del tipo AX, BY, sólido. Entonces, cuando tenemos que se forma el cristal, entonces, para calcular el delta H igual a U más delta NG RT, este delta NG es ese valor. Entonces, acuérdense que solamente las especies en fase de gas son las que importan. Lo demás no. Bueno, primer pregunta, ¿esta ecuación sí la conocen todos o hay alguien que no la conozca? Asumo que todos la conocen. O sea, les comento porque pues quizás si no han visto toda esta parte, pues valdría la pena pues, revisar algunos conceptos de eso. O sea, quizás no ahorita, pero sí en alguna otra sesión, porque estos sí son cosas fundamentales de termodinámica. Bueno, entonces la energía de red en realidad pues es una energía interna. Si se fijan, pues se calcula como un potencial. Entonces, cuando tengan esas situaciones, pues va a ser una energía interna. Entonces, en el caso de la reacción, como la tenemos expresada, acuérdense que el delta NG son los moles gaseosos de los productos menos la cantidad de moles gaseosos de los reactivos. Entonces, en una situación como la que tenemos, pues el delta NG va a ser igual a 0 menos, aquí sería paréntesis, X más Y. Entonces, el delta NG me va a dar negativo para una reacción de formación de un compuesto iónico bajo la energía de red. Eso es muy importante que lo consideremos. Ahora bien, como les digo, yo me equivoqué, pues ahí dependiendo de, o sea, si lo hacían con la fórmula o lo hacían correctamente, pues yo se las puse bien para que no tengan el pendiente, porque si cambia el signo, pues obviamente cambia la consideración de esto. Entonces, en el caso de cuando están considerando la formación del cristal, entonces el delta H va a quedar como U menos N RT. Pero si lo consideraran al revés, como el proceso de disociación, pues entonces vamos a poner otro compuesto iónico. Sería, bueno, vamos a hacerlo igual. Entonces sería AX, BY, que se disocia en XA catiónico gas, esto es un sólido, más YDB más gas. Entonces, aquí si se fijan, el delta NG pues cambia, ¿no? El delta NG quedaría como el valor de X más Y menos 0. Entonces aquí es positivo. Ahora, se los comento esto, igual a lo mejor para ustedes es muy bobo, pero es justamente porque se equivocaron en esos detalles en el examen. No sé si fue porque en el ejercicio había un error, pues ahí sí me interesa que quede ya claro pues, de dónde salió. O sea, no es una fórmula que salga de la nada. Luis, ¿cuál era la duda en específico de lo que me decías hace rato? No, es del inciso F. El F. ¿Aquí? Sí, eso. Pero en específico, ¿cuál es la duda que tendrías? O sea, esta es otra forma de calcular la energía de red. De hecho, es a partir de los volúmenes molares. ¿O no tuviste ni idea de cómo empezar a entrarle o algo así? Es que me confundí un poco con esa. Ok. Bueno, aquí te da la información. Dice, la energía de red para algunos compuestos puede estimarse con esta fórmula. Lo voy a aumentar para que... Y luego les dicen, donde B, M está en nanómetros cúbicos, es el volumen por fórmula unitaria. Y C, que está en kilojoules nanómetros mol a la menos 1, es una constante empírica que tiene un valor particular para cada red con iones de cargas específicas. Luego, para algunos óxidos, los volúmenes de fórmula unitaria se calculan con datos cristalográficos, como la relación entre el volumen de la celda y el número de fórmulas unitarias en la celda. Y los valores son, entonces ahí no tenían que hacer más cálculos, o sea, les daban los valores. Pero pues básicamente, de hecho, con lo que vamos a ver más al rato, pues se puede calcular. Pero bueno.
Entonces, aquí lo que les piden es calcular la energía de red para el compuesto Ag2O. Entonces, esta es otra forma, en lugar de usar las aproximaciones que justo les puse en el siguiente, bueno, en uno de los ejercicios del examen, en el fluoruro de sodio 2, pues justo para a lo mejor evitar estar haciendo cosas, pues se toman así valores un poco más cercanos con compuestos cristalinos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? Nomás déjenme, tomo un recorte de la fórmula. Aquí está. Ahí está, ya la podemos ver. Entonces, básicamente, si te fijas, a ti te están dando pues la energía de red de un compuesto y te están pidiendo el del otro. Entonces, tú puedes aproximar aquí. La C, por ejemplo, pues no te la dan, pero la C es igual a U de red entre 1, entre BM a la raíz cúbica. Ahora, esta C, si consideras, por ejemplo, una especie 1 y una especie 2, pues puedes igualarla con una, o sea, con la otra, o sea, la de otro compuesto, y pues básicamente ya no ocuparías calcular el valor de C. Podrías calcularlo y sustituirlo en la otra, o con esta relación ya sacarlo. Entonces te va a quedar todo en términos de o sea, por ejemplo, si quieres calcular U de red 2, pues sería igual a U de red 1 por, bueno, aquí es 2, por 1 entre el volumen fórmula 2, ¿no? al 1/3, entre 1 entre el volumen fórmula 1 a la 1/3. Y, por ejemplo, el valor del volumen fórmula para el compuesto que tú quieres calcular, pues aquí te están diciendo cómo determinarlo. Entonces, para eso estás ocupando estos dos. Arriba, de hecho, en el problema, si te fijaste, te dieron la energía de red del óxido de cobre 2, que es bastante, en principio lo que tratan de insinuar el problema es que deberían de ser semejantes. Y pues ya tienes todos los datos, ¿no? No sé si por ahí te ayuda un poco a entender cómo se resolvió el problema o todavía sigas teniendo la duda. No, sí, ya vi. Es que me confundió justo eso de la constante. Lo de volumen, fórmula, sí lo calculé, pero lo de constante. Sí, esto también es algo que les iba a comentar. De hecho, pues bueno, no sé si fuiste el único caso, no recuerdo ahorita. Ya hace rato los califiqué el mismo día que hicieron el examen y ya pues, se me olvidó detalles. Pero es muy importante que esto lo sepan. Cuando ustedes tengan procesos donde involucren constantes y no les den esa constante, recuerden que eso se puede tranquilamente obviar. O sea, ustedes de hecho pues conocen las leyes de los gases. Entonces, por ejemplo, esta ley es la ley de Boyle, no sé si se acuerdan, que temperatura constante, la presión de un gas, bueno, el volumen de un gas varía inversamente con la presión. De hecho, se puede expresar con una proporción y de ahí sacar la constante. Pero bueno, en sí, yo tengo una condición que me lleva a una constante. Pero esa constante debe ser constante en todo el proceso. Entonces, si yo tengo una condición de presión y volumen 1, entonces también debo de tener una condición 2, en donde pues también va a seguir siendo constante, ¿no? Entonces, tengo dos formas. Una, si yo tengo este valor y pues obviamente ya puedo conocer la constante y sustituirla. O bien puedo hacerlo lo que hice yo ahorita. Puedo igualar las dos constantes. Entonces, P1, pues P1B1 es igual a P2B2. Y ya de ahí, pues, hago lo demás. Si siempre que tengan una constante en un proceso que es igual, debe ser igual. O sea, sobre todo en las cosas matemáticas. No sé si eso les ayude, pero es muy importante que eso sí lo tengan muy claro. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda o comentario? Sí, este,
Me puso una anotación en ese mismo problema, pero no lo entendí mucho. ¿Puedes explicar pantalla? ¿Cuál, perdón? Ah, que en ese mismo problema a mí me puso como una anotación, pero no lo entendí muy bien. Pues sería cuestión de ver la anotación. Si quieres lo vemos, nomás déjame en los comentarios cuál es y ya yo lo reviso y te comento. Ah, o podría presentar pantalla. Sí, si quieres, nomás déjame, me salgo yo para que no perturbe esto. Listo, ya se ve, ¿no? Sí, ya estás compartiendo. Ah, es esto de aquí. En el Ah, mismo inciso F me puso. Bueno, pues sí, no supe cuando muy te bien qué pongo OK significaba. es igual, está bien. O sea, pero puse atrás, déjeme ver. O sea, está bien, eso significa que está bien. O sea, cuando pongo OK, Ah, ok. eso significa que es correcto, solo que a lo mejor hay algún detalle, ya sea con signos o con una parte del procedimiento que me llamó la atención o que no creo que está correctamente bien. O sea, pueden ser varias cosas, pero déjamelo en el comentario para decirte qué es exactamente. O sea, un OK significa que es correcta la pregunta. Ok. Entonces, ¿se lo pongo aquí mismo? ¿En comentario privado? Sí, Ok, sí, gracias. ya nomás lo revisamos. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario, chicos? Como les digo, les voy a subir la clave, fue lo que se me ha pasado. Como estoy en dos computadoras a veces, una para hacer las llamadas y la otra para trabajar, pues la hago donde trabajo, entonces no la he pasado. Bueno, yo tengo una pregunta. Más o menos, ¿qué tanto afectó si te equivocaste en ese signo? Pues no afecta tanto, o sea, realmente lo que pasa es que, de hecho, en esa tarea, sí el promedio podría variar, porque como eran nomás 19 ejercicios, bueno, eran 19 puntos, según recuerdo con los que calculé, pues un punto sí se te movía mucho, pero los signos sí afectaban, o sea, dependiendo del tipo de ejercicio, o sea, dependiendo, o sea, por ejemplo, podría valer la mitad del inciso o algo así. La clave no la tengo ahorita, pues, o sea, por eso te digo, estoy especulando, pero déjame con la clave ya decirte la puntuación. Ok, sí, gracias. Bueno, el otro detalle que también observé, bueno, es en el, en el examen del domingo. Me llamó mucho la atención en el caso de los que hicieron los diagramas de orbital molecular, un par de detalles. Entonces digo, no, igual a lo mejor pues no les quedó tan claro, pero de hecho si se fijaron, son diferentes tipos de diagramas. O sea, básicamente, por ejemplo, los primeros dos, que era el acetiluro, bueno, ahí me había equivocado, pero corregí, y el cianuro, pues son del grupo 15 hacia el 1. Entonces ahí siempre tiene que ir primero el pi y luego el sigma, pero hubo quienes no lo pusieron ahí. O sea, en esos yo no esperaba que hubiera confusión. O sea, de hecho, yo esperaba que pues en el que pudiera haber una confusión fuera en el del monóxido, bueno, el nitrocilo, el NO más. Pero incluso ahí también hubo una confusión y lo construyeron algunos, digo, no todos, poniendo primero el sigma y luego el pi. Entonces, nomás les aclaro, siempre que haya un miembro del grupo 1 al 15, deben de considerar los efectos de mezclado de orbitales. Entonces, siempre van a ir primero los pi y luego los sigma. Y luego, el HOMO, también porque hubo alguien que lo hizo bien, pero etiquetó mal. No recuerdo quién, o sea, ese sí fue una sola persona. El HOMO es el orbital molecular más alto ocupado, es decir, es el último donde hay electrones. Cuando tienes orbitales degenerados y hay uno ocupado, pues no hay problema, o sea, es cualquiera, no necesitas indicar que los dos porque están degenerados, tienen la misma energía. Y el HUMO es el más alto desocupado. Entonces, solo para que les quede claro, porque no recuerdo, de hecho no he terminado de revisar el problemario, solo he revisado lo de inorgánica, ya más o menos
lo terminé de resolver. En inorgánica no viene tan claro esto del HOMO y el HUMO, pero no sé si en electroquímica venga, en algunas ocasiones se ha venido, entonces para que les quede claro qué es el HOMO y qué es el HUMO. Incluso los de teórica tampoco los he revisado, voy a revisarlos, porque a lo mejor ahí sí viene algo, que vi que era más cosas vibracionales y por el estilo. Bueno, ese es un detalle que sí quería comentarles, porque pues sí es importante. Y en el caso de las estructuras de Lewis, ahí es donde más sí tengo cosas que comentar. Nomás déjenme compartirles. Bueno, de hecho la mayoría lo contestó bien, pero sí hubo un par de, o sea, no nomás uno. Sí hubo varios que me contestaron mal algunas. Ay, volví a dejar de poner la presentación. O sea, sí hubo quienes no lo pusieron bien. Por ejemplo, había una estructura, bueno, había varias. La idea del ejercicio, pues obviamente es no ponerles los elementos para que ustedes apliquen las reglas de hacer estructuras de Lewis. Yo sé que pues realmente solamente nos pusimos a hacer ejercicios y pues vi que si los dominaban y ustedes dijeron que las dominaban, pues no tuve problema. Pero bueno, me voy a ir con las estructuras más clásicas, perdón. Entonces, por ejemplo, el caso del monóxido de carbono. Monóxido de carbono es un clásico en casi cualquier problema de estructuras de Lewis. ¿Por qué? Porque pues es donde tú tienes que seguir las reglas básicas. Les vuelvo a insistir, no es de todos, pero sí me gustaría que quedara claro. Porque el año pasado viene una ley internacional y pues, o sea, sí hubo errores también ahí. Y es una estructura muy básica. Entonces, recuerden, lo primero que se tiene que cumplir es la regla del octeto. O sea, yo sé que, por ejemplo, los compuestos del grupo 13 no la van a cumplir, son hipovalentes, y pues salvo por el carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, todos los demás pueden expandir octetos, es decir, forman compuestos hipervalentes. Pero eso no significa que cuando formen compuestos hipervalentes, pues no vayan a tener el octeto completo. O sea, una cosa es que lo superen y otra cosa es que ni siquiera lo tengan. Entonces, el fenómeno de no completar octeto, es decir, de tener menos de 8 electrones, es casi exclusivo del grupo 13. Y digo casi porque sí hay otras anomalías, pero la verdad es que no creo que las vayan a tomar en cuenta. Un tercer detalle también que es muy importante que lo recuerden a la hora de hacer las estructuras de Lewis, y es este, o sea, es muy básico: carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. El número máximo de orbitales que tienen son 8, perdón, son 4. Pueden tener hasta 8 electrones. Entonces, estamos hablando de 4 orbitales y estamos hablando de 8 electrones. De hecho, de ahí viene la regla del octeto, estos 8 electrones máximo. Acuérdense que en la capa de valencia, pues estos son 2s2, bueno, 2s2, 2px, dependiendo de cuántos electrones p tengan. Pero no pueden tener más. Ahora, es muy importante que no se queden con los 8 electrones, porque luego podría haber algunas anomalías que no van a alcanzar a explicar. Ustedes ya vieron orbital molecular, entonces es muy importante que entiendan que esto de los orbitales es muy relevante porque lo que se forman son orbitales moleculares. Entonces, va a haber especies que cumplen la regla del octeto aún no teniendo los 8 electrones. Tal es el caso de las especies con nitrógeno, por ejemplo, el NO. En el caso del NO, va a tener el nitrógeno 7 electrones alrededor de él. Alguien muy quisquilloso podría decir es que no cumple la regla del octeto, pero la realidad es que tiene los 4 orbitales. Sí está cumpliendo la regla del octeto, no es hipovalente, solamente que es una especie de tipo radical. ¿Ok? Pero bueno, les comento esto porque justo vi que hubo personas que contestaron la estructura de Lewis del monóxido de carbono como esto. Bueno, no era el monóxido de carbono, era algo similar. Era del grupo 14 y del grupo 16. Tenían 4 y 6 electrones de valencia. Eran pequeños, de hecho. Incluso el silicio, pues tampoco. Bueno, este es otro detalle que lo mencioné, pero no profundicé. Es muy importante también que tengan en cuenta, y esto sí, o sea, el segundo periodo habitualmente no van a ver que forme ciclos tan fácilmente. De hecho, se los mencioné. O sea, por ejemplo, el caso del ozono no hace esto. O sea, el ozono no hace esto. ¿Y esto a qué se debe? Pues a repulsiones electrónicas.
Solicito entrar. Entonces, el ozono no puede hacer ciclos. O sea, no estoy diciendo que no haya ciclos con heteroátomos. Por ejemplo, nitrógeno, carbono, oxígeno. Ahí sí se puede. Porque justo la repulsión de pares no va a ser tan grande. Pero ciclos homonucleares, solo el carbono. Y justamente porque no tiene pares de electrones. Pero el nitrógeno en 3 es muy complicado que lo haga. Caso contrario, si se van del periodo 3 hacia abajo, forman ciclos más fácilmente, porque son más grandes y no va a haber tanta repulsión interelectrónica. De hecho, si ustedes recuerdan las estructuras básicas de los elementos del periodo 3, el fósforo, por ejemplo, forma eso, el azufre forma eso. El cloro ahí es una anomalía, pero de hecho forman cadenas, también son medio extraños. Pero a lo que voy es eso, o sea, tomen en cuenta esta información, sobre todo cuando hagan las estructuras de Lewis en ejercicios del tipo como les puse. Pero bueno, esta estructura de Lewis que les estoy haciendo del monóxido de carbono, si se fijan, el carbono solamente tiene 6 electrones. Eso no es posible. De hecho, experimentalmente, lo que se conoce es que forma este tipo de estructura. Tiene un triple enlace carbono-oxígeno. Y si determinan cargas formales, quedaría así. Es cierto que hay un criterio de carga formal que se pide que sea la mínima carga, pero el criterio de carga formal no está por encima del criterio de la regla del octeto. Es decir, cuando digo regla del octeto es para aquellos que están obligados, que son estos. Si ustedes están hablando, por ejemplo, de un azufre que puede expandir octeto, pues ahí sí pueden usar el criterio de carga formal. Esto es solo una aclaración, chicos, porque sí me interesa que pues esta parte sí la tengan completamente entendida. Igual si tienen alguna duda o comentario, pues adelante. En el caso del monóxido de nitrógeno, si cuentan los electrones, pues son 11 electrones. De hecho, ya de entrada saben que no va a ser par. Por ejemplo, aquí, si cuentan los electrones, pues son 10 electrones. Entonces ya se dan cuenta que es par y pues no va a haber especies radicales. En el caso del monóxido de nitrógeno, la estructura de Lewis que queda es esta. Si se fijan, el nitrógeno se queda con 7 electrones. El oxígeno queda con los 8. Sí puede haber, si ponen el radical sobre el oxígeno, pues a lo mejor ustedes podrían decir, es que cumple con lo demás. O sea, o cómo voy a saber lo de la regla. Pues es simple, saquen la carga formal. Aquí la carga formal es 0, en cambio si lo ponen como radical aquí ya no sería 0. Y en el caso del nitrógeno, pues la carga formal aquí sigue siendo 0. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura de Lewis del monóxido de nitrógeno. Y de hecho aquí se ve que es un radical y reacciona como tal. No sé si tengan alguna duda o pregunta, chicos, hasta aquí. Solo les digo porque pues sí me topé con algunos detalles de ese estilo. ¿No? No hay dudas, jóvenes. Yo tengo una duda, pero con respecto al paramagnetismo de las sales que venían de plata. Ah, ok, sí. Pues no estaba muy seguro de cómo se sacaba esa parte. Ah, ok. Bueno, de hecho ahí fui medio tramposo y hasta que al final me di cuenta de que les estaba pidiendo de más. Lo que pasa es que necesitas saber un poquito de coordinación. Te digo, fui tramposo, pero fue sin querer. Pues básicamente cuando construí, como no era para el examen, pues dije, bueno, lo pueden consultar. O sea, ya cuando terminé de hacer el ejercicio, ¿dónde estás? Dije, acá está. Y nomás déjame comparto el problema. Ese tipo de detalles es muy importante que saquen la duda, porque luego se pueden caer con ella y pues no tiene caso que se queden con las dudas. Para eso es esto. Miren, aquí les dan información de los centros de plata 1 y plata 2 que están aquí. Les dicen en algún, bueno, bla, 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 les dicen que se encontró el compuesto de este tipo. Entonces aquí la pregunta en todo el problema es ver si se generó el compuesto de óxido de plata 2 o en realidad es una mezcla. Entonces les dicen que los estudios de rayos X de monocristal muestran que la red de A contiene 2 sitios no equivalentes para la plata.
y es en la igualdad de proporciones, no hay uno mayor que otro. Entonces, ustedes dicen que uno va a ser plata 1 y plata 2. Entonces, la plata 1 presenta una coordinación lineal, mientras que el centro 2 presenta un plano cuadrado. Entonces dice que todos los átomos de oxígeno son equivalentes y por lo anterior es mejor que A se considere como un centro de este tipo. Ahora, en el caso, bueno, es que no sé si era para este, pero bueno, ahorita lo resolvemos. Lo otro. En el caso de, si consideras el óxido de plata 1 o el óxido de plata 2, normalitos, pues solamente te tienes que ir a configuración electrónica. El óxido de plata, bueno, el óxido de plata 1, que es el que realmente existe, si haces la configuración electrónica, pues sería un de 10, ¿no? O si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, Sí, entonces al ser un de 10, pues es ya magnético, pues no hay mucho. Ahora, en el caso del óxido de plata 2, pues es un de 9. Entonces ahí pues va a cambiar. Sin embargo, cuando tú tienes la coordinación dada por estos centros, o sea, cuando son lineales y cuando son planos cuadrados, eso puede cambiar. Por ejemplo, en el plano cuadrado, aquí considerando la estructura que tiene, de hecho creo que les queda un D8 para la plata 3. De hecho, ese es el que es un plano cuadrado. Por la estructura que tiene, te quedarían todos apareados. Entonces ahí sería el diamagnético, el plata 3. Mientras que el plata 1, pues ya habíamos quedado que ese es diamagnético. Entonces, como te digo, o sea, básicamente ahí sí se me fue, pero dije, bueno, es solamente un inciso y creo que lo pueden consultar si tienen dudas. Pero bueno, igual ya les estoy explicando. Igual si tienen más dudas cuando veamos coordinación, lo podemos profundizar, nomás recuerden. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, chicos, creo que en general eso era lo que les iba a comentar, que tuvieran cuidado con las conversiones. Aquí en las fórmulas, la NU, se les había comentado, es el número de iones en la fórmula, o sea, es el coeficiente estequiométrico. Cloruro de sodio son 2, cloruro de calcio son 3, por ejemplo, el fluoruro de sodio eran 3, entonces ahí habría que considerar esto. Y aquí noté algo, Z más y Z menos son las cargas de los iones. Entonces, en el caso del talio 3, pues había que considerar la carga de 3 más. Entonces, también ahí es para que tengan cuidado a la hora de leer. Yo sé que es por el nerviosismo y todo eso, pues se les puede ir. Igual, como les digo, va a quedar resuelto ahí para que lo vean. Aquí me preguntaban mucho sobre esta fórmula. Como les digo, esta está por definición así, entonces se las quise poner tal y como es para que no tuvieran problemas. Y sean muy cuidadosos, como les digo. La energía de red se las pueden poner en términos de disociación o la energía normal. La energía normal es cuando se forma y debe de ser negativa. La energía de disociación de red pues va a ser positiva y es en el sentido de la disociación del cristal. Ok, chicos, bueno, creo que en los ciclos de Bohr-Haber casi todos lo hicieron bien. En las estructuras de Lewis, en la mayoría de los casos también estuvo bien, salvo en algunos detalles. En el ángulo de enlace, noté que en este batallaron. De hecho, aquí les puse selección a él y la, que también podían haber pensado que era uno solamente y no. De hecho, este también es lineal. Pues, si se fijan, tiene 16 electrones, queda en una estructura lineal. En la forma, este tiene 5 electrones de valencia, este 6, entonces quedaría como una estructura lineal. Entonces ahí para que lo revisen ya con calma, ya que tengan las soluciones. Y pues sí, el de menor ángulo de enlace era este, que es el de 109, es el tetraedro. O sea, todos los demás eran trigonales o eran lineales, así que pues no había mucho para dónde irse. De hecho, este problema es prácticamente igual al que hicieron en el Nacional, solo que aquí les modifiqué las cosas. Bueno, chicos, ¿algo más? Si no, para cerrar esto.
¿No hay más dudas, chicos? ¿O preguntas? No, por mi parte ya no. Miren, esta parte que vamos a ver, hay muchas cosas que me voy a ir un poquito rápido, pero deténganme si no lo han visto bien. O sea, en la parte introductoria, pues voy a ir muy rápido, la verdad. Vamos a ver lo que corresponde a estado sólido. Me interesa también ver unas cosas de cuestiones geométricas, porque vi el problema del grafeno, que está metido en electroquímica, y me da la impresión que los van a poner a calcular cosas. Pero bueno, igual son muchos triángulos, los triángulos pues tienen una gran ventaja, siguen ciertas reglas y pues son bastante normales. Pero bueno, básicamente pues el estado sólido pues está presente en varias estructuras. Vamos a tener diferentes tipos de sólidos. Hay materiales amorfos, hay materiales cristalinos. Y nosotros cuando entendamos por un sólido cristalino, pues debemos entender una estructura que tiene un patrón definido. Y por lo tanto, pues las propiedades físicas van a ser bastante constantes. Bueno, me refiero con constantes, pues que si ustedes tienen una muestra de cloruro de sodio, que es un sólido cristalino, pues va a tener siempre el mismo punto de fusión. En cambio, por ejemplo, un material amorfo, como el vidrio, pues en realidad el punto de fusión puede variar, dependiendo de la muestra que tenga. ¿Ok? Entonces, ese tipo de detalles es muy importante. Y bueno, aquí hay varias aplicaciones del estado sólido en superconductores, en nanomateriales, en catálisis, en filtración, en aleaciones. De hecho, aleaciones sí vamos a ver un poquito más. Y pues es muy importante porque el empaquetamiento pues me va a poder permitir pues mejorar algunas de las propiedades. De hecho, por eso es importante en la química. O sea, de hecho, una de las cosas que se genera mucho, sobre todo en el área de catálisis heterogénea, es el diseño de catalizadores cambiando distintos tipos de átomos. A veces se busca que sean en sitios específicos o a veces son una capa de uno, una capa de otro. Obviamente ahí el reto pues es la síntesis para que queden con ciertas condiciones. O también, por ejemplo, en el área de semiconductores, donde pues por el dopado, que el dopado pues en realidad es un poco más como empírico. O sea, básicamente pues tú puedes colocarlo y va a afectar la estructura, pero estas afectaciones no son tan periódicas. También tenemos compuestos muy importantes en colorantes. Por ejemplo, el azul maya, pues es un compuesto cristalino que de hecho se ha mantenido por muchos siglos debido pues a esta capacidad. O sea, no es un compuesto meramente orgánico, sino que es un compuesto orgánico dentro de una estructura cristalina, y eso ha permitido pues que se conserve. Y así podemos ver otros colorantes como el azul de Prusia, que pues se utilizó, por ejemplo, en esta pintura, que ahora que el internacional va a ser en Japón, pues creo que la deberían de conocer. Está hecha con azul de Prusia y pues es el colorante este, al ser inorgánico, pues se mantiene por mucho tiempo. Y muchas de las pinturas, de hecho, pues son derivadas de compuestos en estado sólido. Entonces, esto le da, las que son derivadas de compuestos inorgánicos en estado sólido con estructuras bastante constantes, pues le dan cierta, digamos, estabilidad con el tiempo, porque pues no se ven tan alteradas por procesos químicos y cosas por el estilo. Y bueno, incorporar, por ejemplo, metales de transición, pues hace que cambien los colores, por ejemplo, en las piedras preciosas. Justamente, si ustedes vieran las estructuras, pues son estructuras no tan complejas, pero justo los colores, pues les dan pequeñas cantidades de ciertos iones que cambian, pues, los índices de refractividad y todos estos detalles. Bueno, en el caso, ya viendo los cristales, pues ya algunas propiedades las hemos visto para los compuestos iónicos. No olviden que también pues los compuestos covalentes pueden formar cristales. De hecho, por ejemplo, materiales como el diamante y el cuarzo pues son estructuras en donde ustedes van a tener pues enlaces covalentes, y pues esto hace que sean materiales bastante duros. Por ejemplo, el diamante es uno de los materiales más duros que existen y pues es un compuesto covalente. Cuando pues nosotros analizamos las propiedades, pues uno podría pensar que un enlace covalente, pues, bueno, un compuesto covalente, pues normalmente tienden a ser moleculares, pero no. O sea, hay algunos que forman redes, y esto es mediante enlaces. Sin embargo, pues también vamos a tener otro tipo de compuestos moleculares,
por ejemplo, el azúcar, el yodo, incluso pues el CO2, cuando lo solidifican, pues también forma una estructura cristalina. Obviamente los empaquetamientos quizás no sean los más eficientes, y también pues las fuerzas de atracción, por ejemplo, en los cristales moleculares, pues eso ya depende más de las interacciones intermoleculares que de la propia formación de enlaces. Entonces por eso pueden tener ciertos arreglos. Mientras que en los que nos vamos a enfocar ahorita, que son los cristales metálicos, ya vimos un poquito de los iónicos cuando vimos la parte energética, igual lo vamos a retomar un poquito. Pues aquí el empaquetamiento justo les va a dar esas propiedades que tienen los metales, o sea, desde los metales puros hasta las aleaciones, como el acero, como el bronce, el latón, entre otros. Pero bueno, es aquí la deslocalización de los electrones lo que permite eso debido al empaquetamiento de todos los átomos. Bueno, aquí les presento nomás un pedazo de la tabla periódica con referencia a los tipos de estructuras que cristalizan. Más adelante vamos a ver qué significan cada una de estas cosas. Esto es empaquetamiento hexagonal compacto. Este es cúbico compacto, que también se le conoce como cúbico centrado en las caras, FCC. Y este circulito es el BCC, que es el cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, si se fijan, pues muchos metales pues, cristalizan en empaquetamientos compactos, si lo notan. Estos empaquetamientos compactos son estos dos. Son los que tienen mayor eficiencia de compactamiento, es decir, están ocupados mayoritariamente por átomos en la celda unitaria. Pero bueno, esto de la celda unitaria, ¿alguien tiene una duda de qué es una celda unitaria? O sea, ¿ya han visto esta parte o sí necesitan que se las defina? ¿Alguien tiene duda qué es la celda unitaria? ¿No? Bueno, nomás para, al rato lo vamos a comentar, pues la celda unitaria es la unidad mínima que se va a repetir en nuestro cristal. Entonces, esa va a ser lo que se va a estar repitiendo y estos son los que nos vamos a estar refiriendo, estas estructuras. Igual como les digo, si tienen una duda, que no les dé pena, porque pues, justamente es importante el entendimiento. Ahora, yo les comentaba la vez pasada, y ustedes lo pueden confirmar, incluso si tienen ahí limones, naranjas, toronjas, o cualquier cosa que sea esférica, pelotas, si les gusta el béisbol y tienen muchas pelotas de béisbol, ustedes pueden intentar apilarlas. Y se van a dar cuenta que después de la primera capa ustedes tienen varias opciones. Lo natural es que pues en la segunda capa quede sobre los huecos. De hecho vamos a tener dos tipos de huecos. Los huecos que ahorita le voy a llamar B y C, que van a estar ocupados y esto va a generar un cambio justamente en el tipo de empaquetamiento. Pero si ustedes empiezan a apilar, por ejemplo, naranjas o limones, de preferencia que sean del mismo tamaño, lo cual pues no es tan fácil, pero pues se van a dar cuenta que cuando ponen la segunda capa, lo más fácil es que quede entre los huecos. Entonces, si tienen una superficie lo suficientemente grande, no sé, con unos 40 limones, por ejemplo, por cada capa, va a ser más fácil que lo vean. Entonces, en estas capas, pues van a darse cuenta que en la tercera capa ya van a tener dos opciones, que era lo que mencionábamos antes. Entonces, aquí consideramos, esta es la capa original. Entonces, una opción es que queden sobre los huecos y la capa que está arriba y abajo pues sean complementarias, es decir, que quedan en la misma posición. Entonces, las dos van a ocupar los mismos huecos que quedan. Entonces, ese empaquetamiento se llama empaquetamiento AB. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la capa A, que son las esferas, bueno, son los círculos negros, y la capa B, si se fijan, está tapando a los huecos amarillos y sigue manteniendo los huecos rojos. Entonces aquí es donde les digo, ustedes pueden poner una tercera capa y esta capa puede ser la misma que tenían en la posición A. ¿Sí se fijan? Aquí donde están estos negros, es de esta posición, va a quedar la otra capa, manteniendo de nuevo pues estos huecos amarillos que se van a seguir generando y es donde se van a ir llenando las siguientes capas. Este empaquetamiento es el empaquetamiento de tipo ABA, también le llaman, y se le conoce por ser un empaquetamiento hexagonal compacto.
Y esto es porque la celda unitaria pues es un prisma hexagonal. Ahora en realidad pues es como ese todavía puede tener una celda unitaria, que es como tetragonal, de hecho la vamos a ver más al rato, pero bueno, o sea, básicamente se forman hexágonos. Ahora, si nosotros tenemos, de nuevo, ya cubrimos los huecos amarillos y dejamos rojos. Ahora tenemos otra opción, pues ahora es cubrir los huecos rojos. Entonces, si nosotros cubrimos los huecos rojos, ya tenemos una capa diferente, porque esta capa no queda encima de la primera. Pero si lo notan, la cuarta capa va a volver a quedar donde estaba la primera, porque es donde se generaron los huecos. Entonces, este empaquetamiento se llama de tipo ABC. Este empaquetamiento genera celdas cúbicas de tipo cúbico compacto. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a poner cómo queda la ABA y cómo queda la ABC. O sea, se mueven. Entonces, quedan desfasadas. Un empaquetamiento hexagonal compacto forma este tipo de celda unitaria, donde si juntan ustedes tres estructuras de este tipo, van a formar el hexágono. De hecho, aquí se ve. No, aquí no la tengo, perdón. Bueno, va a formar el hexagonal. Ahorita lo muestro cómo. Sin embargo, cuando tienen los empaquetamientos de tipo ABC, el tipo de celda que se va a formar es esta, que es una cúbica centrada en las caras. De hecho, este es un empaquetamiento muy compacto. Les comentaba la vez pasada que había 7 tipos de clases cristalinas con 4 posibles celdas unitarias. Estas son celdas de tipo regular, ¿no? Y normalmente, pues, de hecho, solamente se conocen 14 redes que se llaman redes de Bravais. Ahora, fíjense, en las cúbicas hay 3 opciones. La cúbica simple, que es donde se apila uno sobre otro. Esto no es tan natural, pero pues también existe. Y de hecho es el punto de partida para hacer otras cosas, ¿no? Está la cúbica centrada en el cuerpo, que es aquí queda en este átomo y pues es el único que va a quedar ahí. Eso también depende mucho de los tamaños. Y la cúbica centrada en las caras. Entonces, esta celda es muy común porque pues se empaqueta completamente y de hecho los compuestos iónicos están en la red. Vamos a tener celdas tetragonales donde pueden tener la celda primitiva. La celda primitiva es la celda esta, la simple, la centrada en el cuerpo. Va a haber otras que van a tener centrada en todas las caras o centradas en 2 caras. Vamos a tener celdas como la hexagonal. Si se fijan, pues no parece tan hexágono, pero bueno, al rato vamos a ver por qué les llamamos hexagonales. Entonces, estas son las redes de Bravais. Como les digo, normalmente nos enfocamos en estas y estas, pues, debido a cuestiones que son un poco más complicadas, pues normalmente no se ven, pero sí, si se fijan, pues son básicamente cuestiones geométricas las que tienen que ver para resolver estos sistemas. Lo mismo que vamos a ver para la cúbica se aplica con todos estos. Solo hay que tener más cuidado, ¿no? A la hora de hacer los cálculos. Miren, aquí es donde se ve un poquito más esto de la hexagonal compacta. Si se fijan aquí, se ven las 3 celdas unitarias que mencionábamos acá. Entonces, ¿dónde está el hexagonal? Aquí está. Este hexagonal, si se fijan, aquí se repite pues 3 veces. Entonces se ve como un hexágono. Por eso es que se le llama hexagonal. Y aquí es donde se ve un poquito mejor. Celda cúbica hexagonal. Aunque en realidad pues pueden considerar la celda unitaria aquí y pues ya lo multiplican por 3 si quieren sacar para el hexágono. Una de las cosas es que pues cada celda pues va a tener una estructura dentro de sí. Por eso es que a veces hay quienes prefieren manejarla como hexagonal y ver las 3 esferas, bueno, los 3 cuerpos que se encuentran dentro. Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Esto nomás es introductorio. ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? Está. Sí, gracias. Si me piden las diapositivas se las puedo pasar, pero que a mí se me olvida subirlas. Entonces, si quieren tenerlas adelante, eso se las puedo pasar, no tengo problema. Solo pídanmelas porque si no, se me olvida. ¿Tienes alguna duda o solo querías ver las celdas? Solo quería ver las celdas.
Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda o lo continúo? Bueno, voy a continuar. Entonces aquí tenemos lo mismo que he estado mencionando y pues aquí es donde se ve la celda cúbica hexagonal compacta. Ahora, el número de coordinación es una de las cosas que normalmente se tiene que analizar en esta estructura. Tenemos que recordar que es en 3 dimensiones. Y aquí, pues va a ser, como es una compacta, va a ser de 2 el número de coordinación. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Yo siempre les aconsejo que tomen el punto de referencia que más les convenga. Entonces, visualmente, si yo tomo, por ejemplo, esta imagen o esta imagen, lo puedo ver con este cuerpo. Si se fijan, este cuerpo está rodeado compactamente por estos 6 que están aquí. Perdón. Y además, por estos 3 que están aquí, pero arriba tiene otros 3. Entonces, ¿cuántos cuerpos tiene alrededor? Serían 6 más 3 más 3. Entonces serían 12. ¿Ok? Es muy importante que eso lo recuerden. Ahora, como les digo, lo pueden ver desde aquí también. O sea, si toman a este como punto de referencia, está rodeado de estos 6, estos 3 abajo y estos 3 arriba. Esta capa ya no está tan cerca y pues no va a haber interacción. ¿Alguna duda, chicos? Creo que no. No, ninguno. Bueno, la eficiencia básicamente es el volumen que ocupan los átomos por el volumen de la celda. Y esto es pues del punto 74. De hecho, lo mismo ocurre para la cúbica centrada en el cuerpo. Digo, en la cara, perdón. Desde el punto 74. De hecho, es la de más alta eficiencia. Bueno, ahora vamos a ver las celdas cúbicas. Si se fijan, pues estas son, ya las había puesto en una situación anterior. Es muy importante que aquí vean cómo están ubicadas las celdas unitarias. Una pregunta, de hecho, ¿cuál es el número de coordinación en cada una de estas celdas? En la simple son 6. Sí, si se fijan es 1, 2, 3 y luego el que está acá, 4 y luego el que está arriba y el que está abajo. Y en la cúbica central en el cuerpo, ¿cuánto es? ¿Serían 8? Exacto. Aquí pues pueden tomar como referencia este y pues les da 8. Y en la última, ¿12? exacto. Entonces ahí, por ejemplo, yo lo que les aconsejo es tomar, por ejemplo, este de una cara. En esta se ve mejor. Entonces van a darse que es 1, 2, 3 y 4. Y si se fijan, pues dentro de esta celda va a tener a estos 4 que están en las otras caras. Ya son 8. Y si lo extienden para acá, a la celda que está continua, pues son otros 4 y ya tienen los 12. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chicos, con eso? ¿No? No. Okay. Bueno, aquí más de estas celdas. Ahora, lo que quiero que preguntarles, ¿saben determinar todos la eficacia de empaquetamiento o quieren que se los explique para algún caso en particular? No, yo no sé cómo se calcula. Okay. Entonces, como no saben, pues igual. Lo voy a hacer para la cúbica centrada en las caras. Ustedes se van a encargar de la cúbica centrada en el cuerpo y de la cúbica simple. ¿Ok? Entonces, ese es el trato. Muy bien. Entonces, déjenme irme a la pizarra. Me voy a ver aquí. Voy a estar bueno, voy a de una vez sacar estas imágenes. Me conviene más sacarlas de aquí. De hecho, me gusta mucho esta celda que está aquí.
Entonces, el volumen, perdón, la eficacia del empaquetamiento, que lo voy a poner como Fe, pero pues puede tener varias formas, es el volumen de los átomos dentro de la celda entre el volumen de la celda, es decir, cuánto espacio está ocupado en una celda unitaria. ¿Ok? En el caso de, bueno, esto no lo vimos, pero de una vez lo vemos. Me gusta mucho esta imagen porque creo que es más clara. Si nosotros sacáramos el número de átomos por celda, en este caso, si se fijan, cada uno de estos, cada uno de estos está compartido pues con 3 celdas a un lado, o sea, una acá, otra acá, perdón, con 4, y en la segunda dimensión, o sea, por encima, pues tiene otras 4, ¿no? Eso significa que esto que ustedes están viendo aquí, estoy encerrando en rojo, pues en realidad es cuánto de un átomo. ¿Un octavo? Exacto, es un octavo. Y si cuentan los vértices, ¿cuántos vértices tiene el cubo? 8. Entonces, ¿cuántos átomos tengo en esta celda unitaria? 1. Tengo un átomo. Entonces, Z es igual a 1. Z, vamos a hacer la anotación de cuántos átomos hay, no se confunda con el número atómico. Si hacemos la misma situación, si se fijan, estos que están en los vértices, pues son un octavo y son 8. Entonces ya tengo un átomo. Y además, me queda claro que en el centro, pues hay otro átomo, ¿verdad? Entonces, Z es igual a 2. Y en la cúbica centrada en las caras, ¿cuántos tengo? 4. Sería un octavo por 8 más un medio, porque en una cara hay la mitad de un átomo, se comparte entre dos celdas, por ¿cuántas caras tiene el cubo? 6. Entonces tendría Z igual a 4. Bueno, entonces ya que tenemos eso, pues ya podríamos sacar el volumen de un átomo. Si consideramos que los átomos son esféricos, pues el volumen del átomo, de cada uno de los átomos, pues podríamos calcularlo como 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, en el caso del volumen de los átomos, pues en realidad aquí tenemos 4 átomos. Por su volumen sería 4/3 de pi por radio al cubo. Bueno, pero ahora tengo que calcular el volumen de la celda. Y pues el volumen de la celda, pues yo sé que lo puedo calcular como arista al cubo. Solo que hay un problema aquí. Pues arriba tengo radios y abajo tengo arista. Pero pues no es tan gran problema. ¿Por qué? Porque yo sé que matemáticamente yo puedo relacionar el radio con la arista. Si se fijan, aquí yo tengo una arista A y también, si se fijan, aquí estos dos átomos no se tocan, queda un hueco. Entonces no puedo utilizar la relación de que una arista es 2 veces el radio. Pero aquí si se fijan en esta diagonal, se tocan 4 radios, ¿verdad? Porque son 2 átomos prácticamente. O sea, esto es un radio, esto es otro radio y aquí son 2 radios. Entonces, si esto lo convierto en un triángulo pitagórico, me quedaría 4R, A y A. Entonces, 2A al cuadrado es igual a 16R cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Entonces, yo tendría que A cuadrada es igual a 8R cuadrada, y de ahí sé que A es igual a raíz de 8 por R. O lo que es lo mismo, 2 raíz de 2, como quieran escribirlo. ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de hacer o si les queda claro o quieren que repita algo? Esto que acabo de determinar, pues es la relación. ¿No? ¿No hay dudas? No, no hay duda. Bueno, entonces, pues si ya tengo el valor de la arista, pues puedo sustituirlo, ¿no? Volumen de C es igual a 2 raíz de 2 al cubo. Bueno, aquí por R, ¿no?
por r al cubo. Entonces lo voy a sustituir acá. Entonces, o puedo dejarlo como raíz de 8 al cubo, ¿no? Cualquiera de las dos. De hecho, lo voy a dejar, bueno, pues da la misma. De todas formas, lo van a tener que hacer en la calculadora. Entonces, quedaría 8 a la 3 medios. ¿Sí saben por qué estoy poniendo a las 3 medios? Porque estaba a la raíz. Ujú, exacto. Entonces, nomás, como era raíz cuadrada, pues queda sobre 2 y pues está elevando el cubo, pues a 3 medios. Entonces, aquí vemos que el radio y el radio se hace 1. Ahora, voy a hacer un poquito de álgebra. Ya ustedes ahí me seguirán. Entonces, aquí arriba, pues me va a quedar 4 por 4 por pi. El 3 lo voy a bajar. Aquí abajo me va a quedar 8 por raíz de 8 o por 8 a la 1 medio. Entonces, si se fijan, 8 por 8 a la 1 medio es lo mismo que 8 a la 3 medios. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, con este se convierte en 2, el de abajo. Y pues con este 2, pues este divide a este y se convierte en 2. O lo podrían haber dicho, pues 16 entre 8 me da 2. Entonces me va a quedar como 2pi entre 3 raíz de 8. Y ahí pueden sacar la relación. De hecho, esto les debe dar algo muy cercano al punto 74%. ¿Podemos simplificar más? Sí. De hecho, esta misma expresión que está aquí puede convertirse en pi sobre 3 raíz de 2. Y debe de darles el mismo valor. Eso ya es álgebra, no es... Si no llegan a eso, no se preocupen. Solamente es algo que lo hago para simplificar. ¿Sí les da el punto 74, chicos? Sí, sí da. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta? No, todo claro. Bueno, entonces ahorita voy a continuar, pero ustedes de ejercicio, mientras los deje practicando, van a hacer pues los factores de empaquetamiento. Para esto, ahorita les digo los valores que les debe de dar y para este, ¿ok? Solo es para que hagan el ejercicio, no es tan complicado, van a tener que hacer un poquito de algo, ¿no? Bueno, entonces ya bien, manden. ¿Pegamos o nada más? No, ahorita mientras, o sea, más al rato yo creo que como las 4:30 para mí, 6:30 para ustedes. Ahí les comento eso, o sea que les voy a dejar un par de ejercicios para que practiquen y conforme vayan saliendo, si tienen dudas, pues me dicen y si no, pues ya con eso podríamos terminar. Igual algunos, o sea, solamente es para que practiquen, pues que no quede así como que, ay, lo vi y ya. O sea, que lo demuestren ustedes también, pues. Así como en físico-químico que tienen que llegar a las fórmulas, aquí también. De hecho, pues aquí viene la resolución, pero pues no se los voy a pasar todavía. Les va a dar 0.52 para la cúbica simple. Bueno, aquí viene también el procedimiento para esta, 0.74, y en la cúbica central en el cuerpo, pues les va a dar 0.68. Pero bueno, como les digo, eso lo vamos a dejar como ejercicio para el rato. No para entregar, es simplemente para que lo hagan. Como les digo, les va a servir de ayuda a demostrar eso. Igual los que ya saben hacerlo, pues para que practiquen. Bueno, hay otro tipo de cosas dentro de los compuestos metálicos, y fíjense que les llamo compuestos, desde mi punto de vista son compuestos porque pues sí se están combinando y formando enlaces metálicos, y eso debería ser un compuesto. Obviamente el problema con los metales es que forma mezclas muy diferentes cada vez que haces las combinaciones, y pues por eso es que mucha gente digamos que no quiere decirles compuestos. Pero bueno, vamos a decir aleaciones, y son mezclas de metales, y pues justamente aquí en las redes se forman los enlaces metálicos. Entonces estas disoluciones sólidas pues van a tener diferentes propiedades. A veces pueden tener un átomo intercalado, a veces más de uno, a veces pueden ser capas, a veces pueden ocupar huecos, etcétera. Entonces es muy importante que sepamos, por ejemplo, el duraluminio, pues que es una aleación de aluminio y cobre, pues tiene esta estructura cristalina. No todos tienen estructuras cristalinas, hay unos que sí. Por ejemplo, el latón, que es este tipo de celdas cristalinas, cobre y zinc,
Que es esas son aleaciones varias, de hecho es una cúbica centrada en las caras. Si se fijan, aquí tenemos aluminio, tenemos níquel, o podemos tener níquel y manganeso, o platino y hierro. Este seguro es un buen catalizador. Oro y cadmio también, o por ejemplo la cementita. De hecho, la cementita es uno de los partes que se forma ahí con el acero de hecho, si se acordarán, es una mezcla de hierro con carbono, y pues tienen una pequeña cantidad de algunos otros elementos como níquel, cromo, que le ayudan con el potencial redox para que sea acero inoxidable, ¿no? Entonces, todo esto pues es relevante porque básicamente sigue las mismas reglas. Ahora, cuando nosotros, como lo vimos la vez pasada, pues nos vamos a ver los huecos, pues ahí es donde van a estar ocupándose este tipo de centros. O sea, dependiendo del tamaño de los iones, de los metales, pues van a ocupar diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, aquí en si se fijan, pues el níquel y el aluminio pues son más o menos de tamaños semejantes. O sea, la relación entre ellos pues no es tan grande, y por eso es que ocupa este tipo de celda. Pero, por ejemplo, entre el cobre y el zinc, ahí sí es un poquito la diferencia, y por eso se arregla así, aunque también hay otros efectos electrónicos por ahí que pueden estar ocurriendo, ¿no? Pero bueno, básicamente, acuérdense que veíamos en las relaciones de radios, cuando veíamos compuestos iónicos, que pues aquí deben de ser pues lo suficientemente semejantes, y aquí pues debe haber mucha diferenciación. Bueno, en el caso de estos huecos, podemos calcular el volumen. Por ejemplo, en esta que acabamos de calcular, que es la cúbica centrada en el cuerpo, el porcentaje de los huecos va a ser el 26% de toda la celda, en volumen. Eso es importante porque pues, es el tamaño que va a estar ocupado. O sea, no va a estar ocupado más. Entonces, sí es relevante que eso lo consideremos. En el caso de los tetraédricos, si se fijan, hay menos opciones, pero porque también el tipo de formación que debe estar. De hecho, el diamante adopta esta estructura. Los huecos tetraédricos son ocupados por otros átomos de carbono. Obviamente aquí no es como que pues queda el hueco y ahí se asocian, sino que más bien esa es la mejor forma en la que se van a asociar. Ok, chicos, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. De hecho, como les digo, esto ya más o menos lo vimos la vez pasada, solamente que ahora les estamos viendo otra parte. ¿No? Bueno. Entonces, aquí esto también pues se puede aprovechar para los compuestos iónicos, que de hecho es a lo que me voy a enfocar ahora. Entonces, en el caso de los compuestos iónicos, pues ya vimos que hay diferentes tipos de estructura. La estructura de tipo blenda, que es donde se ocupan la mitad de huecos tetraédricos, la estructura de tipo de cloruro de sodio y la estructura de tipo cloruro de cesio. Entonces, en función del tamaño, pues va a ser, obviamente, el tipo de estructura. De hecho, pues esta relación de radios que tenemos aquí, pues básicamente se cumple para algunos casos. No crean que es la regla que siempre se van a cumplir. Pero bueno, me da un buen acercamiento para hacer algunas predicciones y para el tipo de empaquetamiento que yo puedo ver para ciertos compuestos iónicos. Y como les digo, estos empaquetamientos pues obviamente van a depender del tamaño de los iones. Ahora, yo puedo determinar estos valores de relación de la siguiente forma. Voy a pensar en esta celda de tipo cloruro de cesio. O bueno, no, voy a hacer la de cloruro de sodio porque esa es la que ya vimos. Entonces, nos vamos a enfocar en esa. Porque si hago la otra ya les voy a estar resolviendo la otra parte del problema. Déjenme salir. Descartar. Entonces, nomás déjenme tomar la celda de tipo cloruro de cesio. Hay muchos enfoques para hacer esto que vamos a hacer, que es la relación de los radios límite. Déjenme lo pongo por acá. Esto es una forma. De hecho, ahorita les voy a mostrar la otra para que, por si no les queda clara esa, pues esta les quede un poquito más clara. Entonces, si nosotros lo que queremos conocer es la relación del radio del catión entre el radio del anión, pues básicamente tengo que conocer
cómo están dispuestos en una estructura cristalina, ¿no? Entonces, esta es la estructura de cristalina de tipo cloruro de sodio. Si se fijan, pues yo puedo considerar toda la estructura tal y como está aquí, o puedo considerar que se divide, ¿no? Si se fijan, pues en realidad esta estructura de tipo cloruro de sodio, pues puedo dividirla en 8 celdas, ¿no? Entonces yo puedo tomar 1/8 de cada una. De hecho, la proporción va a ser la misma, así que no me afecta tanto. Si se fijan, este fragmento que está aquí, pues está representado acá. Entonces, si yo en una de las caras considero que tengo 2 iones en esta relación, o sea, si se fijan, aquí tengo estos 2 iones que están aquí, y tengo este ion diferente acá. Entonces, si a esta A le saco una relación, pues básicamente voy a encontrar que es el radio positivo más el radio negativo. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, por la imagen se ve eso. Ahora bien, de nuevo, aquí si se fijan, pues estos, si recordarán, cuando hacíamos la cúbica centrada en las caras, pues toda esta diagonal era 4R. Entonces, la mitad de la diagonal va a ser 2R, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer este triángulo que está aquí, donde esto va a ser 2R, y como esto le llamé A, o sea, no es que sea la arista, puedo decir que es arista sobre 2 si quieren, pero me parece más práctico así, porque pues es proporcional. Entonces, si se fijan, voy a encontrar la siguiente relación. Voy a encontrar que 2A cuadrada es igual a 4R cuadrada. Entonces, si saco, bueno, paso para acá, va a ser A cuadrada es igual a 2R cuadrada, y por lo tanto, A es igual a raíz de 2 por R. Bueno, ¿qué R es R menos, considerando que este es el anión, estos verdes. Entonces yo ya tengo 2 relaciones. Yo ya sé cómo se relaciona A de 2 formas. Solo que lo que tengo que encontrar, pues, es esta proporción. Lo puedo hacer de 2 formas. Lo puedo hacer despejando R menos, o lo puedo hacer igualando las 2A, o sea, porque es el mismo valor. Entonces, cualquiera de las dos situaciones es factible. Voy a hacerlo de las 2 formas. Entonces, primer caso. Voy a tener que raíz de 2, R menos, es igual a R más R menos. Si se fijan, yo puedo de aquí dividir todo entre R menos y voy a obtener el siguiente valor. Quedaría raíz de 2 igual a R más entre R menos, y aquí me quedaría 1, ¿verdad? Entonces yo ya tengo esta proporción, entonces nomás despejo. Entonces R más entre R menos es igual a raíz de 2 menos 1. Y listo, ya encontré la proporción. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, pues, es sustituyendo los valores. Entonces, si se fijan de acá, pues R más es igual a A menos R menos. Y pues ya sabemos que A es igual a raíz de 2 R menos, entonces sería menos R menos. Entonces, si yo sé que esto es R más, pues lo sustituyo. Entonces, R más entre R menos es igual a raíz de 2, factorizo la R menos, que sería R menos que multiplica todo esto entre R menos, y esto se hace 1, me sigue quedando raíz de 2 menos 1. Entonces, si sacan ese valor, pues les va a dar ese valor de 0.414, que es uno de los límites de donde pues se va a formar la estructura de tipo cloruro de sodio, que son estos valores que tabulamos acá. ¿Se fijan? El tipo de estructura de cloruro de sodio pues empieza desde aquí hasta 0.73. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario de lo que hice aquí. No, todo claro. Bueno, entonces como ejercicio ustedes me sacarían las siguientes 2 relaciones. El tipo de celda cloruro de sodio y el tipo de celda de blenda. Ahorita les dejo las imágenes, solamente es para ir avanzando. Hasta aquí básicamente esta parte sería la parte como geométrica de
esto. Cuando vemos otro tipo de estas estructuras que vimos, si se fijan, son del tipo MX. Prefiero decir MX porque me recuerda mucho a México, pero es donde tengo un cation y un anión. Pero hay otro tipo de estructuras con otras estequiometrías. Ahora, en estas estructuras que estamos viendo, si se fijaron, pues aplica lo mismo que ya sabíamos. Por ejemplo, en esta celda unitaria que tenemos aquí, ¿cuál sería la fórmula molecular? Bueno, la fórmula estructural de la celda. Pues si se fijan, esto es un octavo y tienes uno dentro, pues sería uno de cloruro de cesio, ¿no? Y por ejemplo, el cloruro de sodio, si se fijan, aquí yo tendría 4 entidades fórmula de cloruro de sodio. No son moléculas, son especies iónicas. Entonces, ¿cómo sé que hay 4? Pues porque hay 4 aniones cloruro y pues obviamente, pues como el sodio también está ocupando los huecos y si lo hubieran también sería una estructura de tipo cúbica centrada en las caras, van a ser 4. Entonces la estructura pues se conserva. O sea, de hecho es algo que sí tienen que considerar, o sea, que se va a mantener, quizás se repita varias veces. En la blenda, por ejemplo, déjenme buscar una blenda por acá. No, pues aquí está. Si se fijan, tienen también 4 entidades de sulfuro de zinc. O sea, los aniones están ocupando como si fuera una cúbica centrada en las caras y en los huecos tetraédricos, que son 4, pues tengo 4 iones zinc. Y si ya tengo la forma. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, chicos, o no les ha dado claro eso. Pero bueno, hay otro tipo de estequiometrías y, por ejemplo, aquí tenemos una tipo fluorita. Si se fijan, el caso de los iones calcio ocupan los sitios de una cúbica centrada en las caras. Y aunque uno puede decir, bueno, el fluoruro es más grande, ¿no? Sí, pero justo por eso va a ocupar estos 8 lugares. Entonces, aquí de nuevo vamos a tener 4 entidades fluoruro de calcio. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o pregunta, chicos. Aquí, de hecho, la relación de radio-cation-anión pues es 0.73 a 1. Bueno, esto pues es algunos valores, no me voy a meter mucho con ellos, ya les había comentado. No es bueno, siempre se me olvida que la tengo hasta aquí. Esto ya lo mencionamos la vez pasada. Bueno, aquí sí me interesa que analicemos estas celdas, la del rutilo y la de la perovskita. De hecho, la perovskita ahorita la han encontrado un montón de aplicaciones en celdas, entonces pues, también hay que tomarle un poquito más de atención. Si se fijan, podemos sacar la fórmula molecular. Si aquí los iones calcio, si se fijan, están ocupando los lugares de una cúbica centrada, una cúbica simple, pues aquí tenemos una entidad de calcio 2, ¿verdad? En el caso de los óxidos, pues están ocupando las caras. Entonces, ¿cuántas entidades de óxidos vamos a tener? ¿Cuántos iones óxido? ¿Cuántos, chicos? Tendríamos 3. 3. Exacto. Y de titanio, pues queda en el centro, pues nomás tenemos uno. Entonces tenemos esta fórmula, que es la de la perovskita. De hecho, es del tipo MbO3 o MX3, o AbO3 también le llaman sistema AbO3. Casi siempre están con óxidos. Entonces, siempre va a ser una entidad por celda unitaria, la de la perovskita. Y ahorita les muestro esta forma de verlo. Ahora, vean el rutilo. ¿Cuántas entidades fórmulas hay del rutilo? O sea, ¿cuántos óxidos de titanio hay? ¿Dos? Exacto, son 2. Se fijan, hay un octavo de átomo en cada vértice, entonces tenemos uno de titanio más el del centro, pues son 2. Y si se fijan, tenemos 2 óxidos en el centro y tenemos 2 por las 2 caras. Perdón, 4. Serían 2 aquí, 2 acá. Ya tenemos los 4. Entonces, así es como lo tienen que sacar. No sé si tengan alguna duda, chicos, o pregunta. Bueno, aquí está de nuevo el rutilo. Esta es otra forma en la que la pueden ver. De hecho, por ejemplo, esta es otra de la perovskita.
Se puede ver desde ese punto de vista. A mí se me hace más fácil verlo así, pero pues también lo pueden ver como este que está acá. ¿Ok? Entonces solamente sean cuidadosos a la hora de observarlos. Y bueno, esto es otro tipo de cosas. Bueno, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, comentario? Sí, la Adelante. diapositiva anterior, Esta. sí. En esta, ¿cómo se llamaba la de titanio? La de óxido de titanio. Esta, el rutilo. No sé el nombre. El Sí, rutilo. ¿qué tipo de estructura es? O sea, porque no es como centrada en caras ni nada. No, es que aquí, de hecho, así se le llama, estructura rutilo. Ya es particular, igual que la perovskita. O sea, si se fijan, son mezclas. Eh, Aquí, por ejemplo, sería una especie de cúbica centrada en la cara, perdón, en el cuerpo, para el titanio. Y en los huecos estarían los óxidos, solo que no están cubriendo necesariamente los mismos huecos. De hecho, son huecos octaédricos y huecos tetraédricos otros. Entonces, esa es la cosa. Hay estructuras que... O sea, la celda cúbica es la base, pero pues obviamente van a estar ocupando pues otros lugares, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace. Por ejemplo, en la florita, pues ocupa huecos octaédricos, pero aquí ocupa huecos mixtos, igual que en la perovskita, si te fijas, o sea, es una cúbica simple y pues en la otra, o sea, queda un catión justo en el centro y digamos, como en las caras, pues cada otro, es como se va conformando el cristal. Se van arreglando, pues no podríamos clasificarla, por ejemplo, la de la perovskita, como una cúbica centrada en las caras concentrado en el cuerpo. O sea, realmente no es común llamarlo así. De hecho, se llaman estructuras de tipo perovskita. También se le llama sistema ABO3. Y el rutilo es otro caso particular también, porque hay estructuras que cristalizan como el rutilo. Por ejemplo, aquí tenemos este óxido de cobre. De hecho, se parece un poco a la del rutilo, si se fijan. Entonces, ahí sí, como les digo, o sea, sí tenemos que ser un poco más cuidadosos de pues, cómo analizar. Pero bueno, esos ya son casos especiales y normalmente vienen en el problemario. Este año no viene, el año pasado creo que sí venían las perovskitas, pero ya ni me acuerdo. No sé si eso aclare tu duda o te deje con más. No, sí, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces les voy a dar espacio para que hagan eso. Una pregunta antes de que les ponga ahí la imagen. ¿Qué tanto recuerdan de calcular áreas de hexágonos, pentágonos, esferas? ¿Sí recuerdan cómo hacerlo? ¿No recuerdan? Creo que sí. Sí, yo también. Todos. Arias, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo sí. ¿Creen? Bueno, primero vamos a hacer esto y ya al rato que les voy a dar como unos 15, 20 minutos. Luego regresamos y ya les pongo para hacer. La idea es nomás si les dan los valores, ¿eh? Nomás les voy a compartir la presentación. La primera era sacar las eficiencias, si quieren vayan haciendo. Ya les dije las respuestas, pero pues si no les da, pues me dicen para que lo hagamos. Y la segunda, pues es sacar estas relaciones, ¿no? La relación que hay entre estos valores. Pero, o sea, de hecho traten de no ver la diapositiva, o sea, vean los valores. Entonces, en la de cloruro de sodio, pues les debe dar 0.41, en la cloruro de cesio les debe dar 0.73 y en la de la blenda les debe dar 0.22. ¿Ok? Entonces, se los voy a dejar aquí, entonces ahí ustedes considérenlo. Igual ahí vienen algunos arreglos. O bueno, les voy a poner una celda donde vengan las tres. Estas celdas para que les quede más claro. Vamos a copiarlas. Voy a poner aquí una diapositiva más junto con esta.
Entonces, saquen la relación, tómense unos 15 a 20 minutos. Ahorita a las 4:45, 4:50 regresamos. Si tienen alguna duda, pueden comentarlo, ya que voy a estar. Solo pues les voy a cerrar mi micrófono para que escuchen ruidos. Ok. No sé si tengan... Mande. Ah, no, ya, perdón. Pensé que no estaba la presentación. Sí, de hecho, se los voy a dejar. Nomás les voy a dejar esta parte. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, se ve. Solo para que se guíen. De hecho, esta la pueden tomar también como una celda cúbica centrada en el cuerpo y esta, pues, aquí está la blenda. De hecho, yo les sugiero dividirlo en cubos, igual que lo hice con el cloruro de sodio, porque es más fácil. Pero bueno, ahí es a gusto propio. ¿Ok?
Listo, chicos. ¿Les quedaron las relaciones o necesitan ayuda con algo? ¿Podría nada más poner otra vez las de ¿cómo se llama? Razones de los radios? Sí. No las anoté los valores. Sería punto 22 para la blenda y punto 73 para el cloruro de cecio. Ok, creo que sí me da. ¿Alguien que quiera que lo explique o todo bien? Creo que a mí también ya me dio. Bueno, a mí me queda una duda nada más. ¿Por qué son hacia arriba ¿Qué son qué, perdón? ¿Por qué son hacia arriba? Bueno, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué para decidir, o sea, por qué es el valor que sacamos es como el mínimo? Y no el máximo. Ajá, exacto. ¿Por qué es el mínimo y no el máximo? Ok. Básicamente lo que tienes que poner en atención es que el máximo es cuando el tamaño del catión es más grande. Entonces, si llegas a la siguiente estructura es cuando el catión es más grande, ¿no? Ya, sí. Entonces, por eso es que son los mínimos. Ok, sí. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, ¿y qué tanto se cumple esto? En realidad se cumple muy poco. Esa es una cosa que pasa. Pues, solo ocurre con ciertos cationes de cierto intervalo de tamaños y aniones. O sea, no es una regla para todo. Eso es cierto. Pero bueno, es una buena aproximación para entenderlo en términos energéticos. De hecho, es más útil para la parte energética que para la parte estructural. Pero bueno, eso ya lo podríamos discutir en otra ocasión. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda o comentario, jóvenes? Bueno, finalmente, sobre el examen de mañana, ¿va a ser sobre estos temas? ¿Estado sólido? Sí, de todo lo que hemos visto. O sea, geometría, energética, estado sólido. Ok. Sí, no voy a meter coordinación ni nada de eso. Ok, gracias. Les voy a dejar ahorita un ejercicio que quería que viéramos en este momento, pero ya no me va a dar tiempo. Entonces, es sobre lo que les preguntaba, sobre las áreas y todo eso. Solamente es como un ejercicio matemático para ver qué tanto lo dominan. Si en dado caso, pues batallan, lo podemos ver cuando regresemos. Pero pues sí necesito saber eso. Porque justo cuando estábamos viéndolo, bueno, en el problema que estaba viendo el grafeno, noté algo ahí por ahí de cosas geométricas. Entonces vale la pena que lo revisemos. ¿Ok? Bueno, chicos, pues no sé si hay algún otro detalle, si no, pues mañana igual voy a hacer una sesión. Ahora sí voy a tratar de llegar temprano, la vez pasada ocurrieron muchas cosas, pero bueno, ahora sí voy a ponerlo de 4 a 6 y cualquier duda que tengan, pues ahí lo comentan. Disculpe, ¿a qué hora va a ser el examen, dijo? De 6 a 8 para ustedes, ¿no? Sí. Y por eso dijo de 4 a 6, porque los tenía en su En mi horario. Sí. Ok. Bueno, chicos. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.